sé. La amada dice, viene, el amado viene. De comenzar con el texto, el Señor ponía este texto en mi corazón. Y bueno, la palabra del Señor sabemos que es grande, es grandiosa, tiene mensajes, pero en este mensaje el Señor me transmitía, como un Dios tan grande, un Dios tan soberano, un Dios tan importante, tan grandísimo, que en nuestra mente finita no nos cabe. Él nos quiere hacer partícipe de su obra. Una obra tan grande y nosotros tan insignificantes, pero Dios nos quiere en medio de esa obra. ¿Podría hacerla sin nosotros? Por supuesto. Pero Él nos ha hecho partícipe a nosotros siendo aún tan pequeña cosa. Y ahora quiero compartir el versículo que se encuentra en Mateo 9, versículos 37 y 38. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito sea su palabra. Bueno, hermano, el Señor nos está diciendo a los discípulos que dice que la mies es mucha. La mies era una cosecha de cereales donde ya estaba madura y estaba dispuesta para recogerse. Era una cosecha donde teníamos que recoger. Pero dice que los obreros, las personas que debían de coger esa mies, era poca. Esto el Señor se lo dice a los discípulos, pero no lo dijo por decirlo. En un versículo más arriba, el Señor le dice esto a los discípulos, porque dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio una multitud dispersa, perdida. Vio esa mies, esa cosecha, donde no veía quien pudiera recoger. La mies, como hemos dicho, era algo ya preparado y maduro. Era una persona que iba a estar receptiva al Evangelio, pero no había quien se la predicara. Necesitaba obreros, necesitaba personas que pudieran cosechar esa mies. Y el Señor se da cuenta de algo. El Señor no ve multitudes, veía almas necesitadas. Y el Señor le pide a los discípulos, Él lo sabe, dice: rogar al Padre que es su mies, para que envíe obreros, porque necesitamos gente en este camino para que pueda ser cosechada. Los obreros, hermanos, pues son aquellas personas en las que se manchan, en las que se entregan. Son los que trabajan por la obra. Son aquellos que dan su esfuerzo o su capacidad para hacer ese trabajo. Y nos planteamos una cosa. Parece ser que el problema no es la mies, porque hay gente esperando. El problema es quién va. Y la mies que estamos diciendo no es una mies que no sabe de la palabra, o por decirlo para que entendamos que tenemos que evangelizar, que predicarle. No, es una mies, es una cosecha para recogerla, pero está dispersa, perdida, apartada, donde tenemos que ir a cosecharla. Y el Señor cuenta con nosotros. Amén. Qué grandioso es eso. Amén. Que el Señor cuenta con nosotros. Amén. Y el Señor nos dijo algo que no era para solo unos pocos. El Señor nos llamó a todos. Porque dice en su palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese id no puso después id los apóstoles, id los discípulos, id el pastor. No. Y todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos estamos llamados a recoger. Todos estamos llamados, hermanos, para servir. Amén.
no le puso nada después de ir. Dijo: a todos estamos previstos para poder predicar el Evangelio. Lo bueno que tiene el Señor, que cuando te manda, cuando te envía, que por eso nos dice ir, el Señor nos capacita. Y es que el Señor tiene algo más grandioso, que cuando te envía, si te ha enviado Él, el Señor te respalda. Y cuando Él lo dice, Él lo hace. Dice la palabra que le dijo a dos de sus discípulos: id a aquella aldea y veréis atada una asna y justo al lado de la asna un pollino. Soltadlo y traédmelo a mí. Y si alguien os dijere que por qué la cogéis, decidle que el Señor lo necesita. Él envía a sus dos discípulos, le dice esto, pero es que van los discípulos y pasa tal cual Él le ha dicho. Por eso te digo que si el Señor te dice algo, palabra de honor que se cumple. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Hermano, sé que es difícil y sé que normalmente podemos decir como humanos, porque nos vemos por las cosas como siempre, el yo no puedo, o yo no sé, o yo no estoy capacitado, o esto no es para mí. Y es verdad, puede ser que tenga razón igual que yo, pero es que no somos nosotros. Por nosotros no podemos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Dice la palabra del Señor que les dijo a los discípulos, y fue una promesa que les dejó dicha. Y era la promesa que les dijo a los discípulos que se esperaran y no salieran de Jerusalén. Dice: no salieron de Jerusalén, están juntos, no salieron de Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Y la promesa del Padre que les dijo era que es ciertamente que Juan el Bautista os bautizaba con agua, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis bautizados. Y le dice: en un poco tiempo. Le dijo en un poco de tiempo. No le dijo cuándo, pero le hizo una promesa: que seréis bautizados en el Espíritu Santo. Es una promesa. Hemos dicho que lo que dice el Señor lo cumple. Claro, esa promesa a los discípulos los llenaría de ilusión y diría: vamos a hacerle caso a Jesús, vamos a hacerle al Señor. Y se juntaron y estuvieron ese tiempo unánime, juntos, orando, clamando al Señor, esperando esa promesa. Pero es que el Señor les dijo algo. Decían que iban a recibir el Espíritu Santo. Pues imagínate lo que le dijo el Señor del Espíritu Santo. Dice: recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no te pide o no te dice si tú puedes. El Señor te promete el poder del Espíritu Santo. No mira tu capacidad, sino la capacidad que el Espíritu Santo te va a dar. Dice que ellos estaban esperando y les dijo unos pocos de días. Ellos no sabían, pero ellos estaban congregados y estaban esperando la promesa del Señor, y estaban orando y estaban rogando unánime. Y es cierto y es verdad que cuando uno ora, el Señor lo envía. Es verdad que es la oración la que te prepara, hermano. Y es algo grandioso, donde la oración te prepara para algo que el Señor está dispuesto a darte. Y llegó el día de Pentecostés, donde ellos no lo esperaban, pero el Señor ya tenía preparado ese momento. Y llegó el día de Pentecostés cuando estaban todos unánimes juntos, y dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Dice que se le aparecieron unas lenguas de fuego sobre las cabezas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese momento no fue solo un momento o
o una fecha, que sí también. Ese momento fue una transformación. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, produce en ti una transformación, produce en ti un cambio. El Espíritu Santo es el que te capacita, hermano. Podemos verlo, que el Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar. Está desde el principio. El Espíritu Santo sabemos que es Dios. En el Antiguo Testamento dice el Señor, que dice la palabra, que trabajaba, por decirlo así, que el Espíritu Santo venía sobre la persona, lo utilizaba, lo capacitaba y se iba. Y lo podemos ver en Sansón. En Sansón dice la palabra que una de las veces los filisteos lo ataron con unas cuerdas, y mientras iba andando, que vinieron los filisteos y salían a por él, dice la palabra, y vino sobre él el Espíritu Santo. Esas cuerdas, dice que se hicieron como de lino, quemadas en fuego. Se soltó de esas cuerdas que no podía, por decir así, desatarse, y con la fuerza del Espíritu Santo dice que cogió una quijada de asno y mató a 1000 filisteos. El Espíritu Santo vino sobre él, lo capacitó, le dio las fuerzas que él no tenía. Pero es que, como hemos dicho antes, que el Señor era capaz de enviarte, de capacitarte, pero es que provisiona, igual que provisió en la asna que hemos dicho, a Sansón le da la fuerza, lo capacita, se libra de los enemigos, pero es que dice la palabra que después de darle esa victoria que se la dice al Señor, tú me has dado esta salvación, le dice, va a dejar que me muera, que estoy sediento, que tengo sed, y el Señor le da agua. Amén. El Señor es capaz, el Espíritu Santo es capaz de provisionarte, de capacitarte, pero aún de darte el sustento que después necesites. Dios bendiga su palabra. El Espíritu Santo puede darte la fuerza cuando no las tienes, incluso las que tú no crees. De una cosa natural, Él sacó algo sobrenatural. ¿Qué hombre podría matar a 1000 filisteos con una quijada de asno? Pero también dice la palabra, para que veamos que en el Espíritu Santo, dice la palabra que Gedeón, estamos viendo y estamos diciendo que nosotros nos vemos siempre poca cosa, inferiores, o que no damos la talla. Y Gedeón, cuando el Señor le dijo que tenía que librar a su pueblo, él también decía que de Manasés era el pobre y el más pequeño de su casa. Él se veía también poca cosa. Pero después de ello, dice, no, cuando el Señor le dice que reúna un ejército, dice también la palabra, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y tocó la bocina, y se reunieron todas las tribus que habían alrededor. Fue capaz de reunir, si no recuerdo mal, un ejército de 32.000 personas. ¿Fue él? ¿Fue su capacidad? No. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en él. El Espíritu Santo obró que fuera un líder. También lo capacitó, porque podemos leer en la Escritura, donde él tenía temor, tenía miedo. Incluso le pidió al Señor en 2 ocasiones, porque no se creía capaz de lo que Dios podía hacer. Y le pidió 2 pruebas. Él tenía temeroso, tenía 32.000 personas, pero el Señor lo capacita. Y es capaz, con una bocina, reunir a 32.000 personas, pero luego confiar en que con el mismo ímpetu que tenía, con la misma fuerza, pero solo con 300 soldados a su cargo. Amén. El Espíritu Santo obró en él para capacitar, para reunir el ejército y para darle a la gente dispuesta para acompañarle. El Espíritu Santo le dio esa valentía, el Espíritu Santo le dio ese liderazgo, pero también, como hemos dicho, le provisionó el ejército que tenía para su obra. Dios bendiga su palabra. Hemos dicho, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo nos provoca una transformación. Amén. Y también lo vemos en Pedro. Dice la palabra que Pedro lo negó 3 veces. Negó 3 veces al Señor.
y lo negó porque tenía miedo. Lo negó porque estaba asustado, incluso se acobardó y se fue. Pero mira qué dice la palabra. Una vez después de ser lleno del Espíritu Santo, dice de Pablo: y así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese hombre que negó a Jesús, en su primer discurso después de ser lleno del Espíritu Santo, convirtió a 3.000 personas. Amén. Cosechó a 3.000 personas. ¿Qué tendrá el Espíritu Santo? ¿Qué tendrá ser lleno de Él? Que puedes cambiar y que tus palabras conviertan a las personas. Porque dice, un hombre sin espíritu niega, pero un hombre lleno transforma multitudes. Mira, dice la palabra también de Pedro. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente veía a Pedro y a Juan hablando con denuedo, hablando con rectitud, con peso, como nosotros llamamos cuando que el Señor los respaldaba y que tenía unción. La gente veía como Pedro y Juan, que no eran de palabra, que eran pescadores, que no sabían hablar, no entendían cómo esas personas podían hablar de esa manera. Nosotros sí lo sabemos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero esa gente decía, se quedaban asustados diciendo, ¿cómo puede ser que esas personas hablen de esa manera? Claro, ellos no sabían la transformación del Espíritu Santo que le había dado. Y déjame decirte que cuando estás lleno del Espíritu Santo se nota. El mundo que te rodea, la gente que te rodea, se dará cuenta que estás lleno del Espíritu Santo. Hay una señal inequívoca cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y es que tus palabras y tus hechos tienen peso. Mira, sé que hemos dicho que, pues, como siempre, que no valemos o no podemos o no sabemos cómo hacerlo, de qué manera o cómo empezar. Y si todo se lleva a decir que tenemos que predicar la palabra. Pero no, servir al Señor se le puede servir de muchas maneras. Y no hay que empezar nunca por lo alto. Se puede empezar por lo bajo. Y dice la palabra del Señor que le estaba diciendo a los discípulos, la multitud, que necesitaba que sirvieran las mesas, porque estaban descuidadas las viudas y los huérfanos. Y entonces se reúnen los discípulos porque dice, necesitamos buscar a hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos ese trabajo. Necesitamos a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para servir las mesas. No podemos menospreciar servir, hermano. Cualquier trabajo el que sea. No solo es importante predicar, no solo es importante tocar los instrumentos, no solo es importante un cargo, es importante servir, hermano. Uno de estos hombres de los que buscaban se llama Felipe. Y Felipe empezó sirviendo a las mesas. Y por eso, lo tenía aquí, dice, para empezar en la obra de Dios no necesitamos un micrófono. Para empezar la obra de Dios no necesitamos un instrumento. Para empezar la obra de Dios necesitamos un corazón dispuesto. Muchos quieren empezar desde arriba, sin empezar primeramente desde abajo. Amén. Este hombre Felipe empezó sirviendo las mesas, lleno del Espíritu Santo, pero entendió algo, y dice la palabra, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Este hombre empezó en lo poco, pero Dios lo puso en lo mucho. Él empezó a saber lo que es servir al Señor. Empezó sirviendo mesas y acabó predicando la palabra en Samaria, donde la gente lo seguía por lo que él decía. Donde el Señor lo llevó haciendo señales y prodigios por lo que él hacía. Él fue fiel en lo pequeño y Dios lo usó en lo grande. El Señor es un experto en coger lo que el mundo o la sociedad desecha para subirlo a lo más alto. Amén. Manuel, el Señor es un experto en coger lo que no vale y ponerlo en todo lo alto. Bueno, hermano, sabemos y estamos diciendo que la mies es mucho. Ahí fuera hay mucha gente que necesita Amén. ser cosechada. Amén. Y Dios sigue buscando obreros, hermano. Amén. Sin espíritu hay intención, pero con espíritu hay impacto. Amén. Santo. Bueno, hermano, vamos a cerrar este mensaje que Dios ponía en mi corazón. Pero hay una oración en los Hechos, donde esta oración, este versículo viene después de que a Juan y Pedro el concilio lo llevara a la cárcel, porque no quería que predicaran más la palabra del Señor. Y le obligaron a que no quiero que prediquéis más, no quiero que habléis más. Después de eso, y ellos se negaron a que no iban a volver a hablar de la palabra del Señor, Amén. hicieron todos los discípulos, todos los que habían juntos, una oración muy, muy bonita, que hoy quiero leerla, pero luego quiero orar yo a favor de la iglesia de Vistabella para que eso se produzca también aquí. Amén. Mira, la palabra del Señor en este texto que dice, después de venir y decirle que se negaran a predicar la palabra del Señor, dice, y ahora, ellos oran, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Santo. Ahora yo os pediría un minuto, cerrad vuestros ojos. Quiero orar por vosotros de esta misma manera, para pedir a vosotros, obreros, para que el Señor nos capacite. Amén. Y le voy a pedir al Señor en esta hora, Señor, mira tus amenazas de este mundo que nos distorsiona, de todas las caídas, de todas las trabas que el enemigo nos pone, de todas sus manicaciones, Señor. Te ruego que tú las reprendas en el nombre de Jesús y que concedas a tus obreros con todo denuedo hablen tu palabra, Señor. Y que mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y de la misma manera, Señor, quiero que después de esta oración, el lugar, la iglesia de Vistabella, los cimientos de este lugar tiemblen. Que todos en esta noche seamos llenos del Espíritu Santo para poder predicar la palabra del Señor. Amén a su palabra. Pidieron poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte que donde hay oración hay llenura, y donde hay llenura hay valentía. Amén. Como siempre os dejo con esta frasecita que me gusta para que la meditemos, y espero que os haya sido de bien este consejo de parte del Señor, y pedirle al Señor que no queremos ser espectadores y queremos ser obreros de tu mies. Que Dios bendiga mucho. El Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano José. Que Dios le bendiga mucho. Amén.
Vosotros sabéis que yo siempre digo que lo importante de una reunión no es quien canta o quien predica, que lo importante es que esté el Señor. Amén. Pues creo que habéis dado cuenta que está el Señor aquí. Amén. Está el Señor aquí con nosotros, y cuando el Señor está, el ambiente cambia, la cosa es fácil, es sencilla. Y decía José algo muy hermoso, y hablaba de que cuando fueron a tomar los hombres para servir a las mesas, no todo el mundo podía servir la mesa. Si ponen la mesa, que venga cualquiera. Dice la Escritura que dijeron: buscad a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Pero si era solo para poner las mesas. Pero es que las cosas que se hacen para el Señor hay que hacerlas con excelencia. Sea poner la mesa, sea barrer la iglesia, sea arreglar los micros. Todo lo que se hace para el Señor hay que hacerlo con excelencia. Gloria reciba el nombre del Señor. Amén. Es imposible, si alguien no está lleno del Espíritu, es imposible servir en lo que sea. Os digo un juego de palabras, y es que si no sirves para servir, no sirves. ¿Cuánto salió la ofrenda? Y la amada dice: viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. ¿Quién es la que sube